Hola querido, grabo este comentario desde la ciudad de Santiago en República Dominicana. El estudio de esta semana tiene que ver con los dos pactos de la Biblia. Un pacto es una alianza, es un acuerdo, un tratado, un convenio o como le queramos llamar. En el idioma hebreo la palabra pacto es berit, que se refiere exactamente a un convenio que hacen dos personas, dos partes. Hay derechos y deberes por ambas partes. En la Biblia se habla de dos pactos al referirse a la manera como los seres humanos alcanzan la salvación. O te salvas por causa de tu obediencia o te salvas únicamente por la gracia de Cristo. A la salvación por la obediencia muchos le llaman antiguo pacto y a la salvación por la gracia se la denomina salvación por el nuevo pacto. Para entender todo esto tenemos que remontarnos a la creación. En la creación, cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, ellos reflejaban su carácter. Eran perfectos por naturaleza, no tenían inclinaciones ni tendencias hacia el pecado. Por lo tanto, para ellos era fácil obedecer. Para ellos, la obediencia era como la respiración. No se esforzaban, simplemente obedecían, porque su naturaleza era una naturaleza perfecta. Sin embargo, ellos pecaron. Y ahí viene la pregunta: ¿por qué pecaron si eran perfectos? Pues lo hicieron voluntariamente y de cierta manera, al pecar, ellos fueron contra su naturaleza, porque su naturaleza era una naturaleza de obediencia. Hoy día nosotros pecamos y podemos decir, pues que no pude resistir la tentación, fue mayor que mis fuerzas. Pero ellos no podían decir eso, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Ese es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué pecaron si estaban capacitados por naturaleza para la obediencia? Es un misterio. Pero la realidad es que cayeron y a partir de ese momento el ser humano pasó a tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, con tendencias hacia el pecado. Y con esa naturaleza le es imposible obedecer. Todos los que nacimos después de la caída de Adán y Eva, pues ahora venimos al mundo trayendo esa naturaleza desobediente. Ahora, con esta naturaleza, lo que es natural ya no es la obediencia, sino la desobediencia. Ahora tenemos una inclinación natural hacia el pecado, hacia caminar por los caminos extraños a los caminos de Dios. Quiere decir, humanamente nosotros estamos incapacitados por nuestra naturaleza a obedecer. Por lo tanto, si queremos obedecer, necesitamos de un auxilio que está por encima de nuestras fuerzas. Ese auxilio maravilloso se llama gracia. La gracia de Cristo no es solo perdonadora, sino también transformadora. El problema es que mucha gente sincera que estudia la Biblia entiende mal este asunto de los dos pactos y de la gracia. Esas personas creen que el pacto del Sinaí, que en el estudio de esta semana está simbolizado por Agar y su hijo, se refiere a la salvación del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, según ellos, la salvación era por las obras, por la obediencia. Y ellos también creen que en el pacto de la gracia, simbolizado por Sara y su hija en esta lección, se refiere a la salvación en el Nuevo Testamento y que la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia. Ellos creen que el pacto del Antiguo Testamento es por las obras y el pacto del Nuevo Testamento es por la gracia. Quiere decir que el Antiguo Testamento, según ellos, enseñaría que la salvación es por causa de la obediencia a la ley de Dios y que en el Nuevo Testamento ya no habría ley de Dios y que la salvación sería solamente por la gracia de Cristo. Estas personas, que como digo, para mí son sinceras, aunque no hayan entendido bien la palabra de Dios, estas personas colocan las obras contra la gracia, olvidándose que el Dios de la gracia es el mismo Dios
que entregó los 10 mandamientos al ser humano. Pero esta semana veremos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación fue únicamente por la gracia. Si existe un pacto de obras y de obediencia, fue el pacto que Dios hizo con Adán y Eva antes de la caída en el pecado. Porque ellos sí estaban capacitados por naturaleza para la obediencia. Ellos no necesitaban de gracia para obedecer. La naturaleza de ellos estaba inclinada a la obediencia. Tenían una naturaleza perfecta. Pero a partir de la entrada del pecado, es imposible para el ser humano, por sus propias fuerzas, la obediencia. Por eso Pablo dijo que por la obediencia a la ley nadie será justificado. La única manera de vivir a la altura de los eternos principios de la ley de Dios es mediante la gracia de Jesucristo. Eso lo vemos desde el mismo principio. Cuando Adán y Eva cayeron, un cordero fue sacrificado, su sangre se derramó y con su piel fueron preparadas túnicas para cubrir la desnudez humana. Dios les estaba diciendo que la solución al problema del pecado era solamente la gracia de Cristo. Después de eso, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, demostrando que confiaba su salvación no a sus obras, sino únicamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la salvación, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo, fue únicamente por la gracia de Cristo. El ser humano, después de la caída de Adán y Eva, ya no tiene condiciones de obedecer por sus propias fuerzas. Está condenado, porque por más que se esfuerce, él no puede obedecer. En la segunda parte de este estudio veremos el pacto que Dios hizo con Abraham. Leamos Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice: Entonces el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabes, mi amigo, la promesa de Dios a Abraham era que le daría un hijo, y de ese hijo vendría una gran descendencia, y que en uno de los hijos de esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente prometida, ese hijo, se refería al Señor Jesucristo. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La promesa que Dios le hizo a Abraham era extraordinaria. Solo había un problema. ¿Sabes cuál era? Abraham tenía 65 años de edad cuando recibió esta promesa y no tenía hijos. Y su esposa también ya era una anciana. Por lo tanto, si esta promesa de que él a esa edad tendría un hijo, era una promesa en la cual Abraham tenía que confiar y esperar que el Señor cumpliera la promesa con él. Abraham solamente debía creer y esperar, pero infelizmente los años pasaban y Sara, su esposa, no concebía y ambos se quedaban más viejos cada vez, más ancianos. Si de jóvenes no habían podido tener hijos, como ahora ya ancianos podrían tener. Entonces Abraham ya no esperó más, ya no confió más en la promesa. Quiso darle una ayudada a Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Dejó de confiar en él y decidió tener el hijo que Dios le había prometido, pero por sus propias fuerzas. Ya no por el cumplimiento de la promesa de Dios, sino él mismo. Él tenía que esforzarse para tener ese hijo. Y eso es lo que hizo. No obedeció al plan divino, escogió su propio plan para el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué es lo que hizo? Usó sus recursos, sus métodos, su iniciativa propia
y tuvo el hijo a través de la sirvienta de su esposa, llamada Agar. Esto nos lleva a entender mejor el texto de Gálatas que vamos a leer y comentar. Vamos ahora entonces a la tercera parte del estudio de esta semana para analizar este asunto en más detalles. Leeremos lo que dice Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 25. Y voy a dejar el texto en la tela porque voy a ir comentando el texto a medida que lo leemos en la pantalla. El texto empieza diciendo así: díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿Quiénes son estos que quieren estar bajo la ley? Pues son los judíos que habían ido de Jerusalén a Galacia para contaminar a los hermanos gálatas con el legalismo judío, diciéndoles que era necesario cumplir con todas las ceremonias del Antiguo Testamento para salvarse, que era necesario obedecer la ley de Dios para salvarse. Y ya vimos en el estudio anterior que no había nada de errado en obedecer la ley de Dios. El problema es ¿por qué guardas los mandamientos? Para salvarte, ahí estás equivocado. ¿Por qué guardas los mandamientos? Porque amas al Señor Jesús, ahí está correcto. Porque la salvación no es por la obediencia, es únicamente por la gracia de Cristo. Pero había gente pues que confiaba en su obediencia a la ley para salvación. Entonces Pablo les dice: díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No escuchan la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el hijo de la esclava nació según la carne, ¿quién era el hijo de la esclava? Ismael. ¿Y por qué Pablo dice que el hijo de la esclava nació según la carne? Porque nunca fue el plan divino que Ismael naciera. Ismael nació porque Abraham no confió en la promesa de Dios. Porque como Dios estaba demorando el cumplimiento de la venida del hijo prometido, pues él tomó la iniciativa, se acostó con la esclava y nació Ismael. Entonces Ismael es el símbolo, y Agar, su mamá, también son símbolos ambos, de querer el cumplimiento de la promesa por el esfuerzo humano, por la iniciativa humana. Ahora mira lo que sigue diciendo el texto: pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre, o sea, el hijo de la libre, el hijo de Sara, Isaac, nació por medio de la promesa. Quiere decir que Agar y su hijo Ismael son símbolos de la salvación por las obras. Y Sara y su hijo Isaac son símbolo de la salvación por la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para que naciera Ismael, Abraham trabajó. Pero para que naciera Isaac, Dios trabajó. Dios cumplió su promesa. No fue iniciativa humana, fue iniciativa divina. El texto sigue diciendo: en estas cosas hay una alegoría, hay una ilustración. Quiere decir, Pablo está tomando esa ilustración del Antiguo Testamento para enseñar lo que es el primer pacto y el segundo pacto. En estas 2 cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Agar es el pacto del monte Sinaí, que engendró hijos para esclavitud. Porque Agar representa a Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Interesante. Pablo dice que Agar es el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque en el monte Sinaí sucedió algo interesante. Vamos a la cuarta parte, que aquí voy a explicar esto. En esta cuarta parte veremos a Agar simbolizando la actitud del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Por eso es alegoría, Agar, alegoría del monte Sinaí. Cuando Dios le dio los mandamientos a su pueblo, al pueblo de Israel, en el Sinaí, no era el plan divino que el ser humano cumpliera esos mandamientos por sus propias fuerzas o como si fuera un requisito de salvación.
Ellos no podrían guardar los mandamientos. Ningún ser humano puede hacerlo después de la caída de Adán y Eva. Dios les estaba entregando sus mandamientos para guiarlos en el camino y enseñarles a vivir, pero en ningún momento dio a entender que el ser humano se podría salvar guardando esos mandamientos por sus propias fuerzas. La salvación sería únicamente por la gracia. ¿Pero qué sucedió? Leamos Éxodo 19, 7 y 8 para entender. Entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Mi amigo querido, esta declaración, haremos todo lo que el Señor ha dicho, fue sin duda ninguna una trágica proposición. ¿Cómo es que haremos todo lo que el Señor ha dicho? ¿Cómo puede el ser humano pecador, con su naturaleza pecaminosa, guardar todo lo que el Señor ha dicho? Ellos deberían haber dicho: si el Señor nos da fuerzas, haremos. O por la gracia de Dios, haremos. Pero ellos no dijeron eso, ellos confiaron en sus propias fuerzas. Fueron y dijeron: haremos todo. En otras palabras, dejaron de confiar en la promesa divina y tomaron la obediencia en sus manos. Y te digo una cosa, solo Adán y Eva antes del pecado podrían entrar en un pacto de esos. Yo haré. Adán y Eva antes de pecar podían porque tenían la naturaleza perfecta. Pero no Israel, ni nosotros, ni nadie después de la caída. Todos ya venimos al mundo con tendencias hacia el pecado. Por lo tanto, si vamos a obedecer, no es porque haremos, no es porque podemos, sino únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. El pueblo de Israel en el Sinaí fue semejante a Abraham, que tuvo un hijo con Agar, creyendo que él solo podía cumplir la promesa sin la ayuda de Dios. Que él solo podía cumplir conforme a sus planes humanos y no de acuerdo al plan divino. Por eso Agar pasa a ser un símbolo del Sinaí, donde el hombre tomó en sus propias manos el cumplimiento de la promesa de tener un hijo. Mi amigo, mira, Abraham solo tenía dos caminos delante de él. O confiaba pacientemente en el cumplimiento de la promesa de que tendría un hijo y de que su simiente sería como la arena del mar, a pesar de que ya estaba anciano y su esposa Sara también. O entonces pues él tomaba la iniciativa, como lo hizo. Tomó la iniciativa de agarrar el asunto en sus manos y mediante Agar tener el hijo que Dios le había prometido. Él mismo, con su esfuerzo, con su trabajo, con su iniciativa. Infelizmente, Abraham escogió el segundo camino, el camino de la obediencia por sus fuerzas. Lo mismo hizo Israel en el monte Sinaí. Dijo: haremos, y poco tiempo después fallaron porque no pudieron. ¿Existe un pacto antiguo? Sí, existe. El pacto antiguo es la obediencia por las propias fuerzas. En ese tipo de pacto, solo Adán y Eva antes del pecado podrían entrar, porque ellos eran capaces de obedecer. Después de la caída, ningún ser humano puede entrar en ese pacto. Todos necesitamos de la gracia de Cristo. Pero el pueblo de Israel en el Sinaí, en lugar de entrar en el pacto de la gracia, pudiendo haber entrado en el pacto de la gracia, entró en el pacto de las obras, de la obediencia por las propias fuerzas, y fracasó. Llegamos al fin de la lección hablando de Isaac e Ismael hoy. En la epístola a los Gálatas, Pablo dice que los judíos creían que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham y por tanto hijos de la promesa. Pero Pablo les muestra que en realidad ellos son simbolizados por Ismael, el hijo del esfuerzo humano, y no por Isaac, el hijo de la promesa. Ellos, los judíos, continuaban con la idea de que la salvación era por causa de su obediencia, de su esfuerzo,
Y con eso repetían la actitud de Abraham al no esperar el cumplimiento de la promesa y tener un hijo por sus propias fuerzas, para sustituir la demora, la aparente demora en el cumplimiento de la promesa, porque Dios puede parecer que demora, pero no demora. Hoy día a ti te resta dos caminos. O tratas de cumplir los mandamientos de Dios por tus propias fuerzas, y ahí estás entrando en el pacto antiguo. O entonces confías que Dios en ti, viviendo en ti, habitando en ti por su Espíritu Santo, te va a llevar a producir los frutos del Espíritu Santo, que es la obediencia. Pero tienes que tener paciencia, tienes que confiar. Tú ve a Jesús, mantén comunión con Jesús. Aunque te parezca que no está sucediendo nada en tu vida, tú insiste en mantener comunión con Cristo y te vas a sorprender de ver los frutos del Espíritu en tu vida. Tú y yo necesitamos entrar en el pacto de la gracia, porque tú y yo no tenemos fuerzas para obedecer por nosotros mismos. Necesitamos del amor, de la gracia, de la misericordia maravillosa de Jesús. Que Dios te bendiga.